Hola a todos, buenos días. Me encargué de hacer las presentaciones iniciales de nuestro speaker de hoy día, que es Mario Bravo. Mario es ingeniero matemático de Chile, originalmente, con un magíster en ingeniería de transporte. Tuvo un paso de ahí en el sector público. Sí. Claro, fui funcionario y ahora soy funcionario de la República, después se aburrió y decidió hacer un doctorado. Se doctoró en Paris 6, en el juego, que es el área principal, pero ahí le dio mucho más algoritmos estocásticos, que es lo que va a últimamente. Y bueno, actualmente el profesor de... Y la iteración de puntos fijos, por favor. Bueno, hoy día nos va a hablar de estos análisis mucho el abstract, pero ya me había explicado hoy día, pero lo voy a dejar que lo explique él. Muy bien. Gracias, Roberto. Entonces, parece que efectivamente el título es un poco obscuro. ¿Ah? Claro, pero al parecer es oscuro para todos ustedes y para mí también, pero al parecer para una cierta comunidad no es para nada oscuro. ¿Sí? Lo que se refiere a la estandarización, esencialmente es un concepto que tiene que ver con la adopción de una tecnología, ¿cierto? Imaginemos un mundo donde hay dos tecnologías posibles. Por ejemplo, un caso emblemático es el caso del sistema operativo de un teléfono, por ejemplo, donde uno un día decide comprarse un teléfono y tiene que tomar una decisión. Tiene que comprar, digamos, un iPhone o Android. Hay muchos mercados donde iPhone más Android hace más del 95%. Es decir, es una buena aproximación tener dos. Entonces la pregunta, que no es una pregunta que nos hicimos nosotros, sino una pregunta que se hicieron en un artículo hace unos 15 años atrás, muy interesante por lo demás, en economía tiene que ver con el hecho de estudiar la interacción que lleva a la adopción de un estándar de manera dinámica. Entonces, no verlo como simplemente un equilibrio de utilidades, como la gente lo veía antes, sino verlo como el resultado de una cierta interacción dinámica simple, que permite estudiar esencialmente para los economistas cuando algo hay que regularlo. Por ejemplo, vamos a discutir eso en 2 slides más. Tiene que ver con el hecho de, por ejemplo, hay estándares que son más fuertes que otros, y hay estándares que hay que regular y hay estándares que no hay que regular. Por ejemplo, el estándar respecto a las reglas de tráfico, por ejemplo. Ese es un estándar donde uno no tiene ganas de desviar. ¿Sí? Pero hay otros, y entonces las preguntas que se hacen, hay dos comisiones esencialmente, en Estados Unidos y en Europa. La pregunta que se hacen, naturalmente los estadounidenses tienen un sistema que es más llevado por el mercado, ¿cierto? En la mayoría de las cosas, mientras que a los europeos les gusta más regular. Y uno de los ejemplos más clásicos de regulación del estándar es la norma ISO, ¿sí? Que el ISO no es un acrónimo, sino es ISO por el griego, ¿sí? Que tiene más de 2.900 comités de estándar, ¿sí? Donde la gente se pone de acuerdo para adoptar un estándar. Entonces la pregunta que se hacen en este artículo, al que vamos a hacer referencia, tiene que ver con, hay casos donde uno no necesita regular, hay casos donde esa regulación es útil, o hay casos donde es absolutamente inútil, ¿sí? Y entonces eso es lo que nosotros queremos contestar hoy día, esencialmente. Usando el modelo que usan ellos, pero poniéndole una pequeña complejidad bien natural, donde los resultados van a cambiar dramáticamente. Entonces, ¿cuál es esto es exactamente lo que estaba diciendo? ¿Cuál es el estado actual de las cosas? Esencialmente, vamos a pensar en un mundo muy simple. Hay dos estándares incompatibles A y B. Hay que tener en la mente PC y Mac, Android y iPhone, y así, por ejemplo, protocolos de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una cierta comunidad que crece en tiempo discreto, llega un tipo cada vez, y la pregunta es, ¿qué estándar va a tomar y qué estándar sobrevive y si es óptimo en algún sentido? ¿Sí?
Esa es más o menos la historia. Entonces, en este artículo, que es un artículo de Manuel Oryol y Michel Benaim, en el Economic Review del 2000, dice esencialmente lo que voy a definir son 3 tipos de usuarios. Hay algunos que son aversos a la incompatibilidad, o sistemas aversos a la incompatibilidad, que tiene que ver con que si hay fallas de coordinación, entonces eso es tremendamente costoso. ¿Sí? Por ejemplo, las señales de tráfico o los estándares eléctricos. ¿Sí? Esos son mercados, vamos a decir, donde una falla en la coordinación es tremendamente cara. ¿Sí? Después está la gente que es neutral, o los mercados que son neutrales a la incompatibilidad, donde hay coordinación directa entre externalidades. Por ejemplo, en los equipos de comunicación, esencialmente que yo tenga un teléfono, hay que pensar en el protocolo de comunicación y que todos los otros lo tengan, nos hace bien a todos, ¿cierto? Pero no es necesariamente grave si eso falla. Las redes de computador y todo, y después están el nivel más bajo, vamos a decir, que es la tolerancia a la incompatibilidad, que esencialmente tiene que ver, los usuarios pueden perder interés en el estándar en la medida que el estándar B ofrezca mejores alternativas. Por ejemplo, usted tiene Windows y un día se da cuenta que Mac es mucho mejor por varias razones, qué sé yo, y decide simplemente cambiarse. Y eso no es costoso, eso es bueno para usted. ¿Sí? Entonces esos son los clásicos estándares de reproductores de música, de esta clásica cosa de la lucha conocida entre VHS y Betamax, por ejemplo, en un tiempo. Y hay un caso muy interesante, porque lo que justamente respecta a VHS y Betamax, en el artículo, como es un artículo de economía, entonces hay muchos datos interesantes, y uno de ellos es, por ejemplo, que ellos, yo lo voy a explicar después, nosotros no vamos a tomar tanto ese approach, pero lo que hacen ellos, Emmanuel y Michel, dicen esencialmente, hay una noción de utilidad detrás, ¿sí? Y esa utilidad es igual en un cierto sentido, y ahí la gente se distribuye entre los dos estándares. Y lo simpático es que ellos corroboraron empíricamente que en el caso del VHS y Betamax, el precio de retail era el mismo. No había, el estándar estaba dado de otra manera, no por precio. ¿Sí? Entonces, muy interesante. El precio era uno al otro era igual. ¿Sí? No es que VHS haya dicho, voy a bajar un poquito, así no. El estándar que la gente reconoció como mejor y finalmente hizo sobrevivir y llega. Y el estado límite de ese estándar fue la estandarización, que es la convergencia al vector 1,0, ¿cierto? No hay ningún Betamax y hay solo VHS. Eso es la estandarización. ¿Sí? Entonces, la pregunta es que nos hacemos nosotros, tiene que ver con el hecho de, el artículo al que hago referencia se llama estandarización en mercados descentralizados. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué pasa si los mercados pueden interactuar entre ellos? ¿Qué pasa si uno en realidad puede permitir que la gente haga una cierta consulta en su comunidad y haga una cierta consulta en todo el mundo? ¿Sí? Por ejemplo, en Internet. Y la idea, y lo interesante es que nosotros nos interesó este modelo, esencialmente Michel nos dijo, oye, sería interesante mirar esta cuestión, etcétera. Y el resultado que tenemos es que vamos a contestar el resultado que tienen ellos de una manera como bien dramática. Es un resultado teórico, así que no es demasiado dramático, pero dramático en un sentido pedagógico, ¿cierto? Y lo interesante fue que al corto andar nos dimos cuenta que habíamos obtenido otro resultado interesante en otro ámbito, que es el ámbito de las urnas interactivas, que no es demasiado sorprendente, yo les voy a decir por qué, pero sin embargo había una pregunta dando vuelta y nosotros la podemos responder. Es una buena cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo esencialmente vamos a pensar que en realidad el mundo está formado de varias comunidades que interactúan entre ellas, y en el modelo anterior eso vendría siendo una sola comunidad. La gente llega, mira más o menos la distribución de estándares que hay y bajo cierto criterio toma una decisión. Entre nosotros lo que vamos a pensar es que esencialmente llega un tipo que pertenece a una cierta comunidad U, ¿cierto? Por urna, porque está el asunto de las urnas detrás, y hay una cierta condición inicial, ¿cierto? Que la anoté porque va a ser interesante después, para nuestro resultado irrelevante, pero va a ser interesante después. A todas las comunidades llega, en cada tiempo llega alguien y dice, mira en su comunidad la proporción de gente que usa el estándar. Y va a decir, oye, la mayoría de esta gente usa el estándar A aquí, así que probablemente yo también lo voy a usar. ¿Sí? Pero a veces, él tiene ganas, por ejemplo, pensemos en un sistema operativo, un teléfono, mire, dice, la mayoría de la gente alrededor mío usa este estándar, pero sin embargo me voy a meter a internet, a un foro, a ver qué estándar usan todos, ¿sí?
Y entonces eso tiene que ver, nosotros lo vamos a representar con que con una cierta probabilidad voy a mirar mi propia comunidad con una probabilidad alta, y con una probabilidad pequeña voy a ir a ver todo el mundo. Es decir, todos juntos, como si fueran una gran comunidad. ¿Sí? Y eso va a meter un cierto ruido al sistema que va a generar cosas interesantes. ¿Sí? Que es por lo demás lo que yo hago. O sea, cuando he comprado, todo lo que he comprado le pregunto a mi amigo y después le pregunto a internet. ¿Cierto? Y ahí más o menos miro un promedio, mi amigo confío harto en él, pero igual estaría bueno saber si hay un chino que le falló mi producto, digamos. ¿Sí? Interesante. Entonces, y aquí puse n sub u de t el número de individuos en la comunidad, pero no nos va a interesar, lo que nos va a interesar es la proporción. ¿Sí? Me demoré un poco. Decide con una probabilidad, exactamente. Lo que va a mirar es la proporción de gente y va a tomar una cierta función, que esa función no es nuestra, que es la manera, y después voy a explicar dónde sale esa función. Parece un poco artificial, pero tiene un principio económico detrás. ¿Sí? O sea, uno puede pensar que los U mayúscula, la persona 1, no, lo que tiene son distintos grupos que tienen un tamaño inicial, digamos, ese tamaño es uniforme. Hay 20 grupos con 5 personas cada uno, y todos los días va llegando alguien nuevo a cada comunidad. Entonces la comunidad total va creciendo en una proporción 5 por U, ¿cierto? O sea, en el fondo la cantidad de urnas que hay multiplicado por uno cada uno, digamos, eso es lo que quiero decir, y en cada comunidad llega un gallo a tratar de adoptar un estándar. Y entonces hay dos estándares. Sí, y el A y el B que son, vamos a decir que son incompatibles, es decir, no puedes tener los dos, eso es todo. ¿No? Entonces, esta es la notación, simplemente XU de T es la frecuencia de adopción de A, podemos considerar A como, porque simplemente la adopción de B es 1 menos XU, así por eso, simplemente, ¿cierto? Y el vector X sin subíndice es simplemente el par, o sea, la tupla, ahí debería ser un U mayúscula, ¿cierto? En 0, 1 a la U. Simplemente el vector de proporciones de adopción en cada una de las comunidades, ¿cierto? Como decíamos, en el tiempo T más 1, esa es la proporción en T, llega un cierto agente a cada comunidad que tiene que decidir entre los dos estándares, ¿sí? Y S de T es el promedio de las frecuencias, que no es la frecuencia total, naturalmente, pero como llega uno cada uno, ¿cierto? Es un proxy de la frecuencia total. Va a estar solo desviada por la condición inicial. Y hay casos donde la condición inicial es muy importante, pero nosotros queremos decir otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el modelo? Con probabilidad OP, el agente que llega va a tomar su decisión mirando toda la población, y con probabilidad 1 menos P va a mirar su propia comunidad. ¿Sí? ¿Con qué probabilidad? Con esa. Y aquí la cosa se pone... Esto es esencialmente la generalización del modelo antiguo. Esencialmente lo que dicen es lo siguiente. Yo les voy a explicar dónde salen estas funciones. Dicen, voy a mirar con probabilidad P, la probabilidad que el nuevo tipo escoja A, que está en la comunidad U, es simplemente P veces, que vamos a imaginar que es un número chico, ¿cierto? Una cierta probabilidad mirando toda la comunidad, es decir, ST, que es la suma partido por U, voy a mirar toda la urna completa, de internet, digamos, y con 1 menos P, que lo voy a suponer es grande, voy a mirar mi propia comunidad. Si P vale 0, ese es el modelo antiguo. ¿Sí? Y ese phi, la característica de ese phi va a decir si el tipo es intolerante, si es averso a la incompatibilidad, si es tolerante a la compatibilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso es más o menos irrelevante, pueden ser distintos. ¿Sí? Pueden ser distintos porque nuestro resultado va a ser un resultado de continuidad en el fondo. ¿Sí? O sea, no de continuidad. Vamos a decir, vamos a encontrar una barrera donde cosas pasan. Y esa barrera simplemente la puedes tomar como el máximo, eso no es demasiado grave. Hay que modificar un poco las cosas, pero este es el caso más simple de todo. Entonces, ¿cuáles son las hipótesis sobre estas funciones que se llaman funciones de reinforcement o funciones de elección? ¿Cierto? Son esencialmente las más simples, que phi sub i de 0 es 0, es decir, si no hay nadie usando el estándar en mi comunidad, bueno, yo no lo voy a usar, ¿cierto? Y que en la medida que crece, esa función phi es mayor que 0. Eso no quiere decir que la probabilidad crezca necesariamente, ¿eh? Pero esa es vamos a definir las funciones phi sub i, van a ser estrictamente crecientes, ¿sí? Y esta es la hipótesis corriente, ¿cierto? Que no va a ser demasiado relevante para nosotros, pero es la hipótesis que toma el artículo original, que dice esencialmente que esta es la condición, que tiene que ver con la utilidad que va a aparecer detrás del modelo original, que lo voy a explicar en 2 slides más, que quiere decir que esencialmente uno, cuando compara los estándares,
tiene que decir más o menos que son comparables, ¿cierto? Porque si uno es demasiado mejor que el otro, bueno, naturalmente la gente va a ir a parar ahí, ¿sí? Entonces, esta idea esencialmente no hay que fijarse demasiado en esto, no es demasiado relevante, es decir, esencialmente los dos estándares son comparables, ¿sí? Son comparables. Entonces, el caso, una hipótesis, o sea, una funciones que cumplen inmediatamente esa cuestión son dos funciones iguales estrictamente convexas, ¿sí? Oh, ¿qué le pasó a mi urna? Le faltó la parte de abajo. Entonces, y aquí es donde conecta esencialmente con algo que no nos habíamos dado cuenta inicialmente, que tiene que ver con que esto se puede interpretar como un montón de urnas, ¿cierto? Uno tiene un montón de urnas, ¿cierto? Y las urnas interactúan entre ellas. Uno agrega una bola con probabilidad phi de x partido, ¿cierto? Por el phi a de x más phi b de x, que es lo que está ahí abajo, y dice, puede ser, entonces x de t es simplemente las proporciones de bolas, estoy simplemente reescribiendo el modelo, digo ahí bolas negras y no hay bolas negras en mi urna, pues digamos bolas naranjas, ¿sí? Los dibujos no me funcionaron muy bien esta vez. De hecho no tengo más dibujos. Entonces, algunos comentarios, dice, asumiendo, desde el punto de vista más matemático, si quieren, asumiendo que una bola negra se escoge con esa probabilidad, es exactamente lo mismo que usar una cierta función f de 0,1,0,1, con f de 0 igual 0 y f de x más f de 1 menos x igual 1, eso es trivial, ¿cierto? Dice, y esa condición, la condición de que no hay ventaja evidente entre los dos estándares, equivalente a decir que f' en 0 es menor o igual que 1, que es f de 1, ¿sí? Y por ejemplo, aquí hay un ejemplo de esa función, f de x más 1 menos, f de 1 menos x es 1, y eso corresponde al procedimiento de escoger tres bolas, ¿cierto? Y agregar la que tiene la mayoría, digamos. Ese procedimiento engendra un phi y engendra un f para escoger el estándar en estas comunidades. Entonces aquí la cosa se pone interesante, porque si ustedes toman phi de x igual x, phi a de x igual x en esa probabilidad, entonces naturalmente, aquí lo van a ver, ¿cierto? Ahí, en el caso de una urna, ¿cierto? Con p igual 0 si quieren, entonces eso se convierte en la famosa urna de Polya, ¿sí? Que esencialmente consiste en una urna de Polya, es una sola urna, donde uno mete la mano, saca una bola, si esa bola sale negra, mete otra negra, ¿sí? Lo interesante es que ahí sí la condición inicial importa, porque el límite de las frecuencias de las bolas es una variable aleatoria, que tiene distribución beta, que depende de la condición inicial de esa manera, ¿sí? Fíjense que y este de aquí es gamma, esa es la densidad, ¿cierto? Hay un gamma de A más B partido por gamma de A por gamma de B, ¿cierto? Ese es C, que no lo anoté ahí. Y si, por ejemplo, si uno parte con una bola negra y una bola blanca en esa urna, entonces la distribución es uniforme, ¿sí? En la urna, en el largo plazo, que es un resultado del año 40, pero todavía sorprendente, ¿cierto? Que es bien interesante como resultado, que uno pueda calcular la densidad de esa cuestión. Entonces, estamos trabajando como con harta generalidad, ¿cierto? Pero está detrás de esta noción de urna. Naturalmente, si esta función no es un monomio, entonces no es una urna. Todos lo ven, ¿cierto? Si phi a de x es x a la alfa con alfa mayor o igual que 1, entonces el modelo de urnas y el modelo de estándar es el mismo, ¿cierto? El modelo de urnas lo que yo miro son las bolas, literalmente el número, ¿cierto? Mientras que en mi modelo de estándar lo que miro es la proporción, que es más o menos alrededor mío cuánta gente está usando el estándar, etc. ¿Sí? Acá solamente el newcomer elige una... Claro. Pero la gente que ya está no cambia. No cambia, no cambia. La idea es, lo que uno quiere mirar es dónde converge esta cuestión, dónde va a parar cuando uno lo ve de manera dinámica, ¿sí? Si hay estandarización o no, si la gente converge a un solo estándar, y lo que yo voy a mostrar esencialmente es lo contrario. ¿Sí? Entonces es tiempo entero, ¿no? Es tiempo discreto, sí. Y digamos en el instante uno llega uno para cada uno. Uno para cada una, claro. Llega uno a cada comunidad y escoge, ¿cierto? Escoge su estándar. Entonces, ¿cuál es la definición de estandarización? Estandarización, vamos a decir que el sistema estandariza si esta proporción converge a un vector de 1 y 0. Esencialmente, si en cada comunidad lo que pasa esencialmente es que la gente escoge un estándar nomás, en el largo plazo. Entonces, ahora podemos hablar un poquito más de... Puede tener distintos, sí. Estandarización es que uno está en el borde del cubo, en un vértice del cubo, ¿cierto?
Entonces, ¿cuál es el modelo económico detrás del modelo de una comunidad? ¿Cierto? Es el siguiente. Dice esencialmente, y ahí está súper mega, digamos, sintetizado, ¿cierto? El modelo es un poquito más complicado que eso, pero imagínense que la gente que llega nueva a la comunidad tiene una cierta preferencia delta, ¿sí? Que está distribuida, digamos, uniformemente en 0,1. Y van llegando los tipos, y dice que delta esencialmente es su distancia a los dos estándares. Si el gallo es 0, entonces su preferencia es A. Si es 1, su preferencia es B, y eso está distribuido. Entonces, económicamente tiene mucho sentido. Y dice, la utilidad de un tipo nuevo está dado esencialmente por la utilidad, ¿cierto? De phi es la utilidad esto en términos de plata, ¿cierto? Si ustedes quieren, phi de A es la utilidad del estándar A, y yo multiplicado por mi distancia a ese estándar. Entonces, ¿de dónde sale esa probabilidad? La probabilidad esencialmente el tipo, como está distribuido uniformemente, entonces, para igualar esas dos cosas, si está debajo del delta que iguala esas dos cosas, elige A, y si está arriba, elige B. Lo que está lanzando es una moneda con esa probabilidad. De ahí viene esa deducción, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a usar exactamente la misma interpretación porque queremos estudiar el mismo fenómeno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dice el resultado de este artículo? Dice esencialmente, si la característica de phi sub i de alguna manera caracteriza a los usuarios. Si phi sub i, si phi de A es estrictamente cóncavo, eso se llama tolerancia a la incompatibilidad, entonces hay estandarización. Eso es lo que dice. ¿Sí? Esa es la conclusión. Y si phi de i son convexos o lineales, convexos son incompatibles y lineal son neutrales naturalmente a la incompatibilidad, entonces, perdón, lo que dice el primer resultado es que si son cóncavos, entonces uno puede no tener, hay tres posibilidades. XN converge, que ya es mucho decir, digamos, no tendría por qué converger ese vector, converge casi seguramente y el límite es una variable aleatoria, que con cierta probabilidad es A, con cierta probabilidad es B, y con cierta probabilidad es un número en el medio. ¿Cierto? Y en el caso que este es el caso que más me interesa, ¿cierto? Cuando los agentes son incompatibles con la neutralidad, entonces siempre hay estandarización. Y esa es una manera de argumentar que tú cuando tienes el estándar de las luces del semáforo en general no es necesario regular nada, porque la gente va a estandarizar rápidamente. Ese es el argumento que usan en el artículo. Lo que vamos a decir nosotros es que eso depende demasiado del modelo que toman. Si uno agrega esta noción de interacción, eso se destruye. Eso es lo que estamos diciendo. Y se destruye para cualquier función. ¿Sí? Para cualquier función. Entonces, un par de comentarios, ¿cierto? Interesantes, que naturalmente una discusión que se da en el artículo es si uno puede decidir cuál es el estándar ganador en el caso cuando hay estandarización, y naturalmente si las funciones no son muy diferentes, como la hipótesis que estamos pidiendo, eso no se puede hacer. Si las funciones son bien diferentes, entonces, naturalmente uno puede predecir dónde esta cuestión va a ir a parar, ¿cierto? Esencialmente lo que quiere decir eso, que cuando uno tiene proporciones idénticas de market share, entonces la utilidad de obtener un estándar del estándar I es naturalmente siempre mayor. Entonces ahí es donde uno va a parar. De acuerdo, esa es la discusión económica, que para efectos prácticos no es demasiado relevante. Entonces, por lo que yo quiero mostrar, quiero decir, no es que es muy relevante, de hecho, pero para esta charla quizá no tanto. Entonces, fíjense que después descubrimos este modelo de urnas interactivas, ¿cierto? Que es un paper del año 2012, un tipo que se llama Michael Loné, que en el fondo estudia exactamente eso. Dice, voy a tomar el modelo de urnas de Polya y los voy a hacer interactuar. Y lo que quiero ver, voy a conjeturar que en realidad cuando uno tiene, entonces aquí lo digo, ¿cierto? El modelo de la frecuencia es equivalente cuando uno toma phi de n igual en la alfa, ¿cierto? Porque todo se divide y las proporciones aparecen. Es exactamente el mismo modelo. Entonces él toma exactamente la misma cosa. Dice, lo que voy a hacer, voy a mezclar, voy a tener urnas, ahora estamos hablando de un modelo puramente aleatorio en matemáticas, ¿cierto? Tengo urnas, llega un gallo, lo que hago es revuelvo usando esos phi de n, miro, y con probabilidad P miro toda la urna, y con probabilidad 1 menos P miro solamente la urna donde estoy. Estoy en la suma. Estoy en la suma de los NU. Hay un paréntesis de más, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que...? Y aquí la cosa se pone interesante porque lo que prueba él, esencialmente, que si ese límite, lo que se llama la Strong Reinforcement Condition, si ese liminf es mayor que 1, entonces esencialmente hay estandarización en nuestro contexto. Lo que quiere decir es que existe un entero aleatorio
¿cierto? De esperanza infinita, esencialmente, tal que para todo t mayor o igual que t, solamente una bola se elige, en todas las urnas, ¿cierto? Se produce este lock-in, ¿cierto? Y por ejemplo, en el caso de una urna se conoce algo mucho mejor. Tienen una urna, llegan y utilizan estos phi, ¿cierto? Miran en vez de mirar, es una generalización de las urnas de Polya, y si uno tiene esta condición, entonces la probabilidad de tener ese fenómeno, el fenómeno que haya un número aleatorio donde eliges solo un color en el largo plazo, ese evento tiene probabilidad 1. Entonces la pregunta que se hace Loné ¿es cierto eso cuando uno tiene esta interacción o no? ¿Sí? Y lo que vamos a decir nosotros es que eso es falso. ¿Sí? Eso no. Va a ser una aplicación de nuestro resultado en el caso donde phi es x, ¿sí? O phi es n a la alfa, en realidad. ¿Sí? Entonces, como yo no sé si les había dicho, pero era una presentación corta. ¿Sí? Entonces, voy a hablarles cuál es nuestro resultado, un resultado general, y después nosotros tenemos hartos cálculos interesantes en casos triviales, y les voy a mostrar el más trivial de todos, que es el caso cuadrático con dos urnas, ¿sí? Que sabemos exactamente lo que pasa. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Que no importa el phi que uno tome, cuando estas cosas interactúan, no importa si es cóncavo o convexo, si cambian entre ellos o no, cuando estos phi interactúan, si p es chico, para p suficientemente chico, en realidad el sistema converge con probabilidad positiva a algo que no es estandarización. Entonces da para preocuparse esencialmente, creo yo. ¿Roberto? P igual 0. Sí, pero p mayor que 0. Es que no es continuo el resultado. Si tú quieres, no hay un pasado continuo entre ese p igual 0 y p distinto a 0. Eso es lo que estoy diciendo. La probabilidad de escoger afuera, que es como chica, ¿cierto? 1 menos p grande de mirar aquí, claro. Y lo que pasa esencialmente es que cuando tú miras p igual 0, lo que miras hay una dinámica, hay dos atractores, y p igual 0, claro, hace aparecer puntos en el espacio de estado que simplemente no están antes. No hay una continuidad de la atracción de la dinámica en el fondo. ¿Sí? Entonces, una buena pregunta es cómo uno prueba este tipo de resultados. ¿Sí? Y ahora vamos a hablar de matemáticas, esencialmente. ¿Qué es lo que uno hace? Uno hace aproximación estocástica. Esencialmente uno escribe la ecuación de evolución del vector, ¿cierto?, de proporciones, que es algebraicamente esa cuestión, ¿cierto? Simplemente, todos ven que esa ecuación es cierta si, solo si, xt es la media de los gallos que van llegando. ¿Sí? Una ecuación puramente algebraica. ¿Cierto? Donde i de t más 1 es el vector de gallos y sus estándares son unos o ceros, ¿cierto? ¿Qué escogió? Si es 1 se escogió A, 0 se escogió B. Entonces, naturalmente, esas variables aleatorias son independientes condicionalmente dada una cierta proporción. Esta es la manera que se eligen. Entonces, uno puede reescribir ese sistema de esta manera. Dice, calculando el valor esperado de ese vector, del vector i de t más 1, dada una cierta distribución de gente en cada urna, y esa función la llama h de x, y esa función h de x está ahí abajo. ¿Cierto? Literalmente eso. Entonces, ¿qué hace uno después? Hace un Nikita Nipone, ¿cierto? Y escribe la evolución de las proporciones de esa manera. La escribe como x de t más 1, x de t, ¿cierto? Y f de x de t es simplemente h de x menos x, y ese chi de n más 1 es el error, que está escrito explícitamente aquí abajo. ¿Sí? Que tiene una gracia, como está hecho, tiene esperanza condicional nula. ¿Cierto? Entonces, para los que no conocen este tipo de técnica, esto se parece a una discretización de Cauchy-Euler, pero estocástica, ¿cierto? Y el error que uno tiene no es demasiado malo, porque es un error acotado, y es un error que está centrado condicionalmente, ¿cierto? Eso es lo que está diciendo esta ecuación de aquí. Si uno toma esperanza condicional, naturalmente es 0. ¿Cierto? Y esa cosa se llama, lo voy a hablar después voy a hablar de la historia de la aproximación estocástica en 3 slides o 4, porque se den cuenta cuál es el poder de la técnica, que lo estamos usando en un caso bien sencillo, pero donde hay que usar realmente herramientas pesadas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la propiedad fundamental de esa función f? Es que esa función f es cooperativa e irreducible.
¿Sí? Ahora voy a hablar simplemente de la función f, de esa función f que está ahí, que es h de x menos x, ¿cierto? Donde h es esa brutalidad que está ahí, ¿cierto? Una cierta función. Si uno mira esa función tiene poca cara bonita, pero si uno hace algunos cálculos se da cuenta que esa cuestión es cooperativa. Y yo les recuerdo entonces que es una función cooperativa, un mapeo de RD es cooperativo, simplemente si para todo x los elementos fuera de la diagonal son positivos, los del jacobiano de f en x. Y es irreducible si, fíjense que el jacobiano, los términos que son mayores que cero, mayores estrictos, ¿cierto? La diagonal no tengo idea, ¿cierto? Y los términos que están fuera de la diagonal son positivos, entonces yo voy a hacer un cierto grafo, y ese grafo va a tener un arco si d y j, df y j es distinto de 0. Si ese grafo es conexo, entonces se dice que ese grafo dirigido es conexo, se dice que esa aplicación es irreducible. Y esa es una excelente propiedad en términos de estructura. Entonces, este en realidad es nuestro resultado. El otro resultado, una manera economista de decirlo, pero este en realidad es nuestro resultado. Dice que, por supuesto, el teorema que les presenté antes es naturalmente un corolario de esto. Si uno define E como el conjunto de equilibrios de esta dinámica, ¿cierto? Y uno define E menos el conjunto de los que no son inestables, ¿sí? Y STD lo define como el conjunto de los que son linealmente estables. Entonces, una cierta cosa que uno puede probar, ¿cierto? Que proviene de todo el análisis del proceso de aproximación estocástica, es que casi seguramente hay un cierto valor, x estrella, un vector, tal que el límite de que n converge a x estrella. Y aquí me tengo que detener un momento, porque decir eso es difícil. ¿Sí? Decir que en realidad esta cuestión converge a algún lado, fíjense que estamos sacando del comportamiento aleatorio cualquier cosa del estilo un ciclo, cualquier heteroclina, cualquier comportamiento caótico en el largo plazo, sale, simplemente por esta propiedad de estabilidad. ¿Sí? Y obtener este resultado, y obtener este en realidad, que es el que uno quiere, ¿cierto? Porque pasa algo simpático, porque el vector donde todo el mundo usa A, en todas las urnas, y el vector donde todo el mundo usa B, en todas las urnas, ese es un atractor en realidad, de este sistema. Lo que yo estoy diciendo aquí es que hay un elemento que es linealmente estable, tal que la probabilidad de converger ahí es positiva. Eso es lo único que estoy diciendo. Eso significa que puede haber incompatibilidad con probabilidad positiva, ¿cierto? Yo no puedo sacar el caso de no converger a 0, 0, 0. Naturalmente no puedo, ¿cierto? Pero lo que yo estoy diciendo es que probablemente hay que regular. Eso es lo que yo estoy diciendo. Y lo que nosotros vemos en nuestras simulaciones es que lamentablemente mi coautor las hizo en Python, y yo no sé cómo se hace esa cuestión. Entonces, pero él me dice que es lo mejor que hay en la vida, y yo no entiendo nada. Entonces no pude mostrarle las simulaciones. Las simulaciones son muy bonitas y dicen esencialmente que lo interesante es que uno va, en un caso muy sencillo que les voy a mostrar, uno va regularmente a un punto que no tiene nada que ver con estandarización, con una probabilidad alta. ¿Cuál es el problema? Estimar estas probabilidades, incluso cuando X estrella un punto en el medio, es muy difícil. ¿Sí? Es un problema es un trade-off que tiene esta técnica. Permite analizar esta técnica de aproximación estocástica, que voy a explicarla en detalle en un momento. Permite analizar sistemas bien difíciles, pero al mismo tiempo permite decir poco sobre el sistema. Para ahí hay que meterse a las probabilidades, y la Javiera quizás nos puede decir. Hay que meterse a estudiar las probabilidades de verdad. Yo, como teoricista de juego, tengo este problema que sé de varias cosas, pero no tanto de cada una. Me cuesta mucho meterme en cada cosa, pero estas son las cosas que yo domino más o menos bien. O sea, que conozco con cierta calidad, digamos. Entonces, una cosa trivial de decir es que estos puntos de X estrella, que no son 0, 1, son interiores. ¿Sí? No hay ningún 0, un medio, 0. Esos puntos no son estables. ¿Sí? Entonces, hay una completa mezcla. Por supuesto, no puedo sacar la estandarización total, pero sin embargo aparece esa probabilidad, y yo les voy a mostrar que... aquí está lo que estoy diciendo, ¿cierto? Lo que estoy diciendo es que la estandarización casi segura no aparece más. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Es que en el modelo original pareciera ser todo muy ad hoc, ¿cierto? En la medida que uno mete un poquito de ruido, que es un ruido razonable de mirar al lado, entonces ya no se tiene, ¿sí? Ya no se tiene. Y lo interesante también que nos permite mostrar es que si, al menos en el caso donde phi de n es Eliana alfa, la conjetura de Loné es falsa, ¿cierto?
no pasa eso que uno elige un color, que existe un T random donde en las urnas uno elige un color en el largo plazo a partir de un cierto momento. Es simplemente aplicar el mismo resultado para phi de n igual en x al alfa. ¿Sí? En este caso es equivalente a tomar en las urnas n al alfa, con alfa mayor o igual que 1, diría. ¿Cierto? Entonces, vamos al caso más simple que uno se puede imaginar de la vida, ¿cierto? Que es el caso cuadrático con dos comunidades. La gente toma su decisión mirando phi a igual phi b igual cuadrático, que en el idioma, digamos, del artículo de economía, quiere decir que la gente es convexa, es decir, la gente es mala para juntarse, ¿cierto? Es el traffic light, eso es un caso de aversión a la incompatibilidad. Entonces, fíjense que el valor P sub 0, el valor relevante es 1 menos 1 partido por raíz de 2. ¿Qué nos dice esa cuestión? Que si P es mayor que un medio, entonces los equilibrios son 3 puntos gigantescos en el cubo, ¿cierto? Son puros un medio, puros 0 y puros 1, y los únicos estables son 0, 1. Es decir, hay estandarización. ¿Sí? La probabilidad de converger a 0, 0, 0, 0 o 1, 1, 1 es 1. ¿Sí? No puedo decidir a cuál, pero yo sé que si los junto esos dos eventos, la probabilidad es 1. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? Y aquí viene la parte interesante. Si estoy entre P sub 0 y un medio, entonces el conjunto de equilibrio son esos puntos de ahí, pero los estables siguen siendo estos gallos de acá. ¿Sí? Siguen siendo 0, 1. Y lo interesante pasa cuando P es menor que P sub 0. Entonces puedo ir a parar a esos 4 puntos. ¿Sí? Y lo que yo veo en mi simulación es que voy a parar siempre esos del medio. Siempre. Entonces, ya es interesante ver, porque si uno mira, que no lo hice porque no tengo una fuente confiable, pero si uno mira el market share de Android y iPhone, que era lo que habíamos mirado, esencialmente lo que uno ve es una cosa de este estilo. Uno no ve estandarización total. Cuando uno no ve que en un país, por ejemplo, hayan solo iPhone. 0,99, no, es mucho menos. Y hay pareciera una barrera que no se puede romper en esa adopción de estándar, ¿cierto? Entonces eso es lo que pretendemos de alguna manera ingenua explicar aquí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué sería estable? Estable es que el jacobiano tiene todos sus valores propios negativos. Estos son malos. Estos gallos son repulsivos. ¿Sí? Y les voy a decir que uno tiene que probar, lamentablemente, que no puedo ir a parar ahí. Porque la relación entre los f de x igual 0 y mi proceso estocástico, mi Cauchy-Euler, digamos, estocástico, a priori uno no sabe gran cosa, ¿cierto? Lo que nosotros argumentamos es que hay una manera de combinar los market share tal que la utilidad de la gente es más o menos la misma. ¿Sí? Y eso no se obtiene cuando todo el mundo es igual, que pareciera ser como lo natural, que uno dice, pero si todo el mundo usa un estándar, bueno, vamos a estar felices. No. Siempre hay un incentivo a moverse. De alguna manera, toda la argumentación de este tipo de modelos tiene que ver con la noción de adaptación, ¿cierto? Es una manera, vamos a decir, ahí me falta un 1, ¿eh? Eso no es un menos, sino un 1. Dígame. No, en este caso, claro, por supuesto la probabilidad depende de la condición inicial, por supuesto, sí. Exacto, exacto. Sí. De hecho, ahora es un artículo que no hemos terminado de escribir, pero a mí, en este caso, creo que uno puede calcular esa vecindad donde uno va a parar. Que debe ser una brutalidad absoluta, pero lo que yo veo es que las vecindades que acompañan a 0, 0, 0, 0, 0 y 1, 1, 1, 1 son chiquititas en realidad. De hecho, si yo parto cerca, en realidad me voy siempre a mezclar. ¿Sí? Que el caso que si uno tiene una no se ve. Si uno simula esa cuestión, va a parar al tiro a 0,1. El caso A y B. Correcta interpretación de decir que... Cuando P es grande. Sí. Irrelevante, exactamente. Exactamente. Exactamente, exactamente. Esa es la interpretación correcta. Haces aparecer esto porque mezclas cosas, pero en realidad los interesantes son estos, porque esos son los estables. Entonces, cuando uno tiene P muy grande, significa que cuando uno va a comprar cada cuestión está en Internet, está mirando todo el mundo. Así que vuelve al caso anterior de tener una gran urna gigantesca, ¿cierto? Que crece de manera lineal en el tiempo. Perfecto. ¿Sí?
Ajá. Pero que con probabilidad 1 que vaya a un límite que no es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, pero eso es para P chico. Ese es un resultado para P pequeño. Y eso es justamente lo que estamos diciendo aquí, es que aquí lo caracterizamos completo. Aquí pequeño no es tan pequeño. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Cierto? No me acuerdo del número cuánto es, pero no es 00001. No es eso. ¿Sí? El número es bastante grueso. ¿Sí? Y de hecho, el cálculo no lo puse acá, pero en el caso cuando uno toma x al cubo, que en el fondo es más averso a la intolerancia, ese P sub 0 es más grande todavía. ¿Sí? 1 partido por... Claro. Como 2/3, claro. 2/3, claro, más o menos. Ese es un P respetable. Eso es lo que estoy argumentando. Entonces hay un caso que que es el caso lineal, ¿cierto? El caso de urna, y fíjense el caso de Polya, si ustedes quieren, pero Polya interactivo. ¿Sí? Y fíjense lo que uno puede obtener. Uno no puede decir grandes cosas, pero puede decir algo que es como trivial de alguna manera, ¿cierto? La dinámica media en ese caso es bien sencilla, está escrita ahí, entonces uno puede probar, ¿cierto? Con un poco de esfuerzo. Era sub U, sí, eso son las versiones que no están terminadas. La verdad, le gusta Super U y a mí Sub U. Y entonces, lo que uno puede probar es que ese segmento, el segmento que tiene puros alfas, ese uno negro es un vector de 1, ¿cierto? Como siempre, ese vector de alfa es un continuo de puntos estacionarios que es un atractor de la dinámica. Y eso permite, esto hay que trabajar otro poco, permite probar que en realidad XN converge a algún punto en ese lugar. Fíjense que si uno tiene una urna, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que si tiene una sola urna con phi de x igual a x, en el caso Polya, está entregando re poco. Po. Está diciendo simplemente que el límite es aleatorio. Existe. O sea que hay convergencia casi segura. Que es poco y mucho a la vez, ¿cierto? Por supuesto, cuando uno prueba algo tan preciso como que la densidad de Polya es beta en general, es un trabajo mucho más profundo, por supuesto. No voy a mirar uno de tan arriba, ¿cierto? Perfecto. Entonces esos son los resultados que quería mostrarles y ahora quería simplemente en 2 o 3 slides, me quedan 5 minutos, a ver si los logro convencer cómo se usan estas cuestiones, porque hay hartas cosas que se pueden analizar usando este tipo de cosas y yo soy un publicista de este método, ¿cierto? Que requiere cierto, vamos a decir, cierto trabajo, pero no tanto tampoco, ¿sí? Lo que sí he notado es que hay muchos artículos que lo usan de manera errónea, ¿sí? Y hay que tener cuidado. Y entonces lo que quiero decirles, no quiero que ustedes entiendan el método de la aproximación estocástica, solo quiero decirles, cuando uno tiene una ecuación de este estilo puede usar estas cosas, pero hay que tener cuidado. Eso es lo que quiero decir. ¿Sí? Dígame. Si permitiéramos que la gente que ya está Mm. también cambie, Mm. ¿será que eso nos llevaría tal vez a un mundo menor de atractos? Tal vez ahí. Claro, es posible. Lo que pasa es que ese caso es efectivamente súper interesante porque uno puede empezar a pensar, oye, ¿qué tal si saco y meto 2, ¿cierto? Pero el principio detrás, y lo voy a ver inmediatamente, tiene que ver con el hecho que las urnas crecen a la misma tasa. Por eso lo puedo analizar, ¿cierto? Y cuando uno hace eso, como que las deja fijas. Sí, creo que ese es el caso de las tecnologías. Ah, Entonces, ahí parece, BlackBerry, por ejemplo, la canción existe, la gente como migró a todo iPhone. sí, sí, Aunque esto toca muchos. sí. La gente que les habla también. Sí, sí, absolutamente. Es un problema muy interesante y de hecho es lo que estamos tratando de hacer ahora, de alguna manera. Y te lo voy a comentar al final. Es muy interesante lo que aparece ahí, porque efectivamente la primera pregunta que uno se hace es decir, oye, interesante tu sistema, pero no hay infinita gente que llegue al sistema, etc. O sea, tú tienes que poder cambiar, tienes que poder revisar tu estrategia, ¿cierto? Que tiene que ver mucho con la cuestión esta de teoría evolucionaria de juego, etc. Ahí es donde está como un poco el concepto a estudiar. Entonces, ahora ya no lo llamé T, sino lo que lo llamé N, el tiempo. Simplemente para darse cuenta que esto es general y no tiene que, ese f no es el mismo de antes, ¿sí? Es un f general. Entonces, esencialmente, si uno tiene una ecuación diferencial, voy a ponerla sobre un compacto, y uno mira x punto igual f de x, donde f, digamos, es Lipschitz globalmente, ¿cierto? No hay ningún problema con eso, para asegurar existencia, entonces eso va a definir un flujo, ¿cierto? Ese gran phi que está ahí, y uno lo que quiere mirar es este tipo de algoritmo, ¿cierto? Xn más 1 igual a xn más una cierta tasa, que en nuestro caso es 1 partido por n, ¿cierto? De f de xn más un cierto ruido. Y la pregunta es, ¿cómo, de qué manera se parecen el conjunto límite de esta cuestión, que es un conjunto aleatorio, ¿cierto? Todos lo ven, que cuando yo agrego esta componente aleatoria aquí, el conjunto límite de xn es un conjunto
conjunto que es random, ¿cierto? Y sin embargo, esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial determinista clásica. Entonces, cuando yo digo que quiero conectar el comportamiento de esto con eso, bueno, tengo que ser bien preciso. Y eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Sí? Entonces, el caso que estamos nosotros, el caso más clásico, el caso del año 50, ¿cierto? Que se llama un algoritmo de tipo Robbins-Monroe, donde esencialmente lo que dice es que ese ruido es una diferencia martingale. Esa es la cuestión. Ese es el caso, digamos, cero de este sistema. Entonces, naturalmente, cuando uno... Esta es una definición, digamos, complicada, ¿cierto? Voy a agregar esto de aquí. ¿Cómo yo conecto el comportamiento asintótico de mi sistema aleatorio con la ecuación diferencial? Esa es la pregunta. Entonces yo digo, ustedes me dirían con toda razón, oye, debería mirar a los atractores de esa. Si miras a los atractores de esa ecuación diferencial, naturalmente ahí hay información. Y mi respuesta sería sí. Fíjense que ahí está la definición de un atractor. ¿Sí? Que atrae uniformemente, ¿cierto? Es una si un compacto es un atractor, si hay una vecindad que atrae uniformemente al flujo. ¿Cierto? Entonces yo les voy a decir, no es los atractores lo que hay que mirar, sino estos gallos de aquí, que se llaman Internally Chained Transitive Sets, ICT. ¿Sí? Esa es una noción conocida desde los años 70, ¿cierto? Y que ajusta correctamente aquí. Les voy a decir por qué. ¿Qué es un ICT? Un ICT es este gallo. Eso es una caracterización, de hecho. Son conexos, compactos, invariantes, es decir, si uno parte ahí se queda, y no tienen atractores adentro. ¿Sí? Hay otra caracterización, en realidad la definición de un ICT es algo mucho más geométrico. Ustedes quieren una ecuación diferencial, un sistema dinámico, un ICT es un conjunto compacto donde ustedes pueden ir de un punto a otro, no siguiendo trayectorias, sino permitiendo una cantidad finita de saltos en el medio. ¿Sí? Tengo dos puntos, tengo mi ecuación diferencial no va a parar directo porque no hay ninguna solución que las una. Ah, pero si yo me voy aquí, pego un saltito, me voy aquí, pego un saltito y llego. Eso, si pasa eso para cualquier par de puntos en el conjunto, eso es un ICT. Entonces un ICT es una cuestión que se parece a un atractor, pero no a un atractor. Por ejemplo, un caso trivial es que si una ecuación diferencial tiene un atractor global, entonces el único ICT es ese atractor global. Eso es una buena cosa. Es decir, yo puedo usar este teorema, ¿sí? Que también es una brutalidad absoluta, ¿cierto? Olviden esta condición, Robbins-Monroe, con diferencia martingale, eso se tiene, toma 3 líneas probarlo, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice esta cuestión? Dice, si no tiene un paso de la forma 1 partido por n, esencialmente, ¿sí? Más general que eso. De hecho, Roberto me estuvo preguntando recién que su caso no hay 1 partido por n, que es justamente el problema. Entonces, ¿qué dice este problema? Si se tiene, olviden esta condición, Robbins-Monroe funciona, entonces el conjunto límite de mi sistema estocástico, que es un conjunto aleatorio naturalmente, es un ICT del flujo de mi ecuación diferencial. Esa es la manera que esas dos cuestiones se conectan. Si yo tiro mi sistema rebota y de repente hay un conjunto límite de esa trayectoria, con probabilidad 1 esa trayectoria va a estar puesta en un ICT. Entonces cuando uno mira una ecuación diferencial, para tratar de calcular dónde va a ir a parar el conjunto límite, no mira en realidad los atractores, mira los ICT. ¿Sí? Entonces, esto es convergencia en probabilidad positiva, eso ni siquiera lo voy a decir. Hay un signo de interrogación ahí. Entonces, ¿cuál es el problema de los ICT? Dice de partida, los ICT, hay un montón de ICTs que no sirven para nada, que no me caracterizan el conjunto límite de mi sistema aleatorio, ¿cierto? Ese es el problema, ¿cómo descarto esos gallos? ¿Cierto? Entonces, el ruido me puede hacer escapar de ciertos ICT particulares. ¿Sí? El primer resultado en esta dirección es decir, el caso más simple. Si uno tiene una ecuación diferencial, un punto que es un equilibrio, pero que es linealmente inestable. Si el ruido tiene una buena condición, no voy a parar allá. Perfecto. Segundo, si tengo que ya la cosa se pone más interesante, ¿cierto? Si uno tiene una órbita periódica que es linealmente inestable, entonces tampoco voy a parar allá. Y si tengo no sé cómo se traduce esto, un conjunto repulsivo normalmente hiperbólico, no sé cómo decirlo, entonces tampoco voy a parar allá. Entonces los ICT que me van quedando pueden ser realmente un desastre, pero voy cerrando los que pueden ser límite de mi sistema. ¿Sí? Entonces esencialmente lo que pasa, y aquí viene la cosa buena, otra vez también, si F es C1, cooperativa, irreducible y disipativa, como en este caso, disipativa es que tiene un atractor global, simplemente, que lo tiene en este caso, que es el cubo, entonces los ICT son cosas bien precisas. Los ICT son o arcos ordenados estables o conjuntos hiperbólicos normalmente repulsivos.
Y dice, si F es mejor todavía, si F es más suave todavía, entonces ICT no puede ser un arco degenerado, es un punto nomás. Y eso es lo que vamos a usar nosotros. Y aquí viene el teorema como, eso significa que el ruido, acuérdense, esta es la ecuación, este es el ruido, la esperanza en el fondo del producto de los ruidos, este es un vector, ¿cierto? Fila, este es un vector columna, este es un vector fila, es una matriz, ¿cierto? Si la esperanza condicional es una cierta función que tiene valores definidos positivos, eso es una manera de traducir que el ruido va a excitar en todas las direcciones correctas. Va a excitar en todas las direcciones y me va a sacar de esos conjuntos normalmente hiperbólicos repulsivos. Entonces, lo único que me quedan, porque la función es buena, lo único que me quedan son equilibrios nomás. Ya eso voy a converger. Por eso puedo obtener que mi vector de shares en cada una de las urnas converge y no se da vueltas locas y se queda atrapado en órbitas o lo que sea. ¿Sí? Esencialmente ese es el tipo de técnica que se usa. Entonces, bueno, quizás ya no tengo mucho tiempo para hablar de esto, pero el caso voy a hablar de esto, que es lo que estamos haciendo ahora. Imagínense ahora que la cantidad de bolas en las urnas es fija. ¿Sí? Entonces, lo que define, si ustedes definen la ecuación de evolución de esa cuestión, eso define una cadena de Markov en un espacio finito, que tiene dos atractores, que son el 0 y el 1. Así que no hay mucho que decir, en el largo plazo voy a ir a parar ahí. Pero lo interesante ahí es que... Exacto, exacto. Entonces, en ese caso, el problema se acaba, porque uno dice, ok, estandarización es lo que va a pasar porque es una cadena de Markov que tiene dos estados absorbentes. Pero la gran pregunta que uno se hace, uno puede demostrar en este caso, usando una hipótesis correcta y un principio de grandes desviaciones, es decir, oye, pero tú te vas a absorber en 0,000, pero van a pasar 40 millones de años antes que eso pase. Entonces, a mí lo que me interesa mirar, esencialmente, es qué es lo que pasa antes. Me interesa mirar la ley del proceso, dado que yo no he sido absorbido. Los equilibrios, entre comillas, los estados que atraen a esa ley, se llaman estados cuasiestacionarios. Y lo que nosotros queremos estudiar, que esta era la cuestión que queríamos estudiar siempre, queríamos poner un sistema de voto, ¿cierto? Para explicar por qué cuando uno mira las circunscripciones, uno mira 50 y 50 en el total, pero cuando uno va a mirar, en realidad en cada uno hay 80-20. ¿Sí? Como lo que pasa en Estados Unidos hace poco. Decíamos como tiene que haber un modelo interesante, los modelos que hay ahora son bien limitados, que intentan mirar, lo que más nos interesa es mirar la interacción. Es decir, hay comunidades que interactúan entre ellas. Sí, Roberto me estuvo contando y yo no pude venir. Sí, justamente me hubiera gustado que lo discutiéramos. Exacto, sí, exactamente ese problema. Me llamó mucho la atención, por lo demás que Roberto me lo comentara. Pero es muy interesante y una noción realmente, y uno puede hasta, en algunos casos simples, uno puede estimar el tiempo que uno pasa en torno a esos estados cuasiestacionarios y todo. Y aquí la buena noción es cuasiestacionaria. La gente vota, va compartiendo, ¿cierto? Esta noción de interacción ya no me interesa que todas las urnas interactúen, sino que me interesa estudiar interacción entre comunidades, es decir, más bien me interesa una estructura de grafo, ¿cierto? La comunidad A interactúa con la comunidad B, y la comunidad C interactúa con esta con una cierta potencia, ¿cierto? Y lo que me interesa mirar es cómo va repartiéndose esa gente en su opinión. Y lo que no voy a ver es que todo el mundo vota lo mismo, eso estamos de acuerdo, ¿cierto? No ha habido ninguna elección, excepto alguna que hizo en Francia hace unos años, que se acerca al 100-0, digamos, no, eso no pasa. Así que eso, pues, así que si me invitan de nuevo como en 3 años más, quizás les puedo hablar de esto. Así que, claro. Ahí se predice estandarización total. Sistema particular. Proporciones que salen del cubo. Bueno, eso le agradezco mucho, muchas gracias.